Capítulo 2. La proyección de los impactos emocionales no procesados. El mito de la hidra habla de nosotros. En el mito de un héroe y sus hazañas podemos ver reflejada toda una escena que realmente habla de nosotros. Hay una gran representación psicológica en el mito de Hércules y la hidra que nos sirve para entender cómo funcionan las proyecciones y el cómo erradicarlas. Antes de entrar en detalle con esta historia, observemos los siguientes puntos. 1. Continuamos proyectando nuestros dolores no procesados en vida, y cuando no podemos resolverlos, pasan al inconsciente familiar. Esto crea el karma familiar. Todo lo que sale de uno mismo vuelve a uno mismo, y como todos somos la misma mente, lo que no resuelve un ancestro, posiblemente lo resuelvas tú. Nada puede escapar de su fuente de origen. El ego se ha escondido en muchos cuerpos y fraccionado en millones de seres, pero continúa siendo un solo ego. Creemos que somos muchos, pero solo somos un ego. A muchas personas les cuesta asumir que son el otro y que no hay otro separado de uno mismo, que el otro también eres tú. Este concepto está especificado en un curso de milagros y por muchas otras vías de pensamiento no dual. 2. Cualquier juicio o pensamiento en torno a algo es producto de la mente. El pensamiento nunca abandona su fuente. El curso de milagros referente a esto dice: las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ella. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. 3. Todo aquello que parece que ha sucedido y culpamos al suceso en sí o a ciertas personas como responsables de cómo nos sentimos, significa que no estamos dando pie con bola, ni estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Nunca solucionaremos nada mirando en el lugar equivocado. Todo está en la mente y la sanación viene en la mente. Todo karma nace de una manera de interpretar la realidad y de la misma manera la liberación de este karma sucede a través de la corrección de esa manera de interpretar todo. 4. ¿Quieres cambiar tus proyecciones? Cambia el archivo principal que contiene la primera imprenta. Desde el curso de milagros no se trabaja la sanación reconociendo este archivo principal en un ancestro determinado, sino en el lugar donde se originó todo, en la mente una. La sanación ofrecida por el Espíritu Santo viene al reconocer que todo este mundo de proyecciones no es real, aunque el ego quiera hacerse creer que sí. La sanación viene al reconocer que todo está en la mente. En un solo pensamiento y creencia se continúa albergando una culpa inconsciente por la separación de Dios. Esto está impreso en todas las almas y por mucho que se sane las heridas de un antepasado, si no se sana la culpa original, se continuará generando más proyecciones y más experiencias que reflejen esta separación. Una vez visto estos puntos, que podríamos desarrollar aún más, pero lo dejaremos para otra ocasión, veamos ahora el mensaje que deja la mitología griega con Hidra, una guardiana del inframundo. Esta figura mitológica tiene 7 cabezas. Cuando Hércules se enfrentó a ella, se le complicó la historia porque cada vez que cortaba una cabeza, aparecían 2 más. Esta representación hace alusión a cómo funciona el ego y las proyecciones. Esto lo podemos ver reflejado en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces creemos solucionar un problema y luego aparecen 2 más? Creemos que hemos solucionado el problema o la proyección, sin embargo, ahí aparecen más. Continuando con la historia,
¿cómo creéis que Hércules mató a la hidra? La mató destruyendo la cabeza principal. No obstante, antes de llegar a esa cabeza, mató las otras y luego, para que no salieran más, las quemaba formando un muñón, bloqueando el paso o nacimiento de otra cabeza. Este símbolo mitológico muestra nuestro proceso. La hidra era guardiana de una parte del inframundo. El inframundo representa el inconsciente, donde todo está guardado y almacenado. Ella no permitía que nadie se adentrara. Es la representación de nuestro ego. No desea que despertemos, protege esa entrada. Y hasta que no sea desechada la última cabeza, símbolo de la creencia primaria de separación y culpa, no podremos deshacer por completo el mecanismo de proyecciones. Sin embargo, aunque aún no sea desechada la última cabeza de hidra, es decir, la única creencia o interpretación errónea, podemos ir quitando cabezas y quemarlas para que no salgan más. ¿Y cómo se hace esto? Trabajando con los sucesos concretos de nuestra vida, utilizando cada vivencia y experiencia como una oportunidad de sanar y perdonar. Una buena manera es reconociendo lo que estamos proyectando en nuestro día a día, debido a los juicios, creencias erróneas e interpretaciones que hacemos de la realidad y que nuestros ancestros hicieron. Al final, los ancestros y tú sois lo mismo. Ya hemos dicho que el otro no existe y la mente es una. De esta manera, en las terapias de sanación, cuando sanas lo referente con un ancestro, hay doble liberación. Te liberas tú y toda la línea de tiempo hacia atrás y hacia adelante. Estás liberando las siguientes generaciones. Es una liberación mutua. Tú no puedes liberarte por separado de nadie. Cada liberación que haces es una liberación de todos. ¿Cómo se manifiesta y proyecta el karma familiar entre las generaciones? Observemos de cerca algunas historias interesantes para comprender mejor la funcionalidad del karma familiar y cómo se manifiesta y proyecta entre las generaciones. La historia de Laura y su rechazo a las figuras femeninas. Cuando somos niños dependemos del alimento de la madre y del sostén familiar, pero sobre todo dependemos del vínculo directo y emocional con la madre. Aquí formamos nuestras primeras impresiones del mundo y de la vida. No procesamos conscientemente los eventos, pero sí que los registramos inconscientemente. Un pequeño abandono o desprotección puede generar una desconfianza hacia la madre que provocará una adolescencia de rechazo o resentimiento hacia la madre. Este resentimiento no procesado, el inconsciente lo proyecta sobre figuras femeninas. Esto es lo que sucedió a Laura. Laura era una chica de 15 años en la que todas sus relaciones con chicas eran disfuncionales. Ella aún no sabía que ese problema de hacer amistades venía determinado por algo que estaba en su inconsciente y tenía que ver con un evento pasado cuando tenía 3 años. Laura, a sus 3 años, fue rechazada y ridiculizada por sus primas mayores. Laura tenía la costumbre de jugar con una pelota de madera pulida. Sus primas nunca la integraban para jugar. Un día se rieron de ella y le quemaron su pelota. Laura lloró mucho mientras sus primas se reían de ella. Ese día quedó grabado en el inconsciente de tal manera que le dificultó hacer amistades con figuras femeninas, es decir, con ninguna niña. Cuando tenía que hacer algún trabajo de escuela con alguna compañera asignada por la profesora, Laura actuaba con soberbia y desprecio, mostrando una barrera emocional enorme hacia la compañera. Mientras vivía su adolescencia con rebeldía, engordó 40 kilos por encima de su peso habitual, llegando a pesar 90 kilos a sus 15 años. Cuando empezó a engordar, empezó a manifestar ciertas frases de baja autoestima que solía repetir constantemente. Decía: «No soy lo suficientemente buena para que me protejan.
no soy lo suficiente interesante para que alguien se fije en mí. Pasó el tiempo y a los 30 años acudió a terapia. Allí descubrió que el rechazo hacia la figura femenina no solo venía por el acontecimiento que vivió con sus primas, sino también hacia su madre. Resultó que cuando sus primas le quemaron su pelota preferida de madera, ante tal dolor y humillación, fue a buscar consuelo en su mamá. Sin embargo, ésta no le prestó atención y le dijo que dejara de molestar con sus lloriqueos. Laura creó una barrera emocional de resentimiento y desprotección contra su madre. A partir de entonces, su inconsciente determinó que no podía confiar en la figura materna. El trauma no fue tanto con sus primas, sino con la madre que no acogió la situación. Cuando el terapeuta le preguntó a Laura cómo era la relación con su madre, ella contestó que todo estaba bien. El terapeuta le dijo: la próxima vez que estés con tu madre, observa cómo reacciona tu cuerpo, si se tensa, si se contrae o por el contrario, se relaja. Laura así hizo, concertó una cena con su madre y se percató que su estómago se cerraba, la espalda se le tensaba y se le manifestaba una presión en las sienes. Con el terapeuta trataron el resentimiento inconsciente que tenía guardado, que se le activaba en forma de tensión corporal cada vez que estaba enfrente de su madre. Más adelante Laura descubrió que su abuela también había vivido algo similar a ella, a una edad parecida. La abuela había recibido humillaciones en el pueblo de su familia y su madre no la protegió. Sintió humillación y abandono. Cuando Laura investigó un poco más, descubrió que su madre también había luchado toda la vida con el miedo a la humillación y al abandono. La vivencia traumática de la abuela había sido grabada y traspasada hasta la tercera generación. De esta manera, Laura tuvo que lidiar con unas emociones kármicas familiares. Al final, Laura liberó estos patrones de humillación y abandono y acabó teniendo una bonita amistad verdadera con una chica, además de que bajó de peso. En todo este proceso de sanación, entendió que las frases «no soy lo suficientemente buena para que me protejan» y «no soy lo suficientemente interesante para que alguien se fije en mí» eran frases donde se asoció humillación con abandono, eran frases de un karma familiar. Veamos ahora la historia de Julia y su abuela María. ¿Cuántas veces las abuelas y abuelos que han pasado una guerra y hambruna, al tener nietos que han vivido en un tiempo de abundancia, tienen un choque emocional cuando ven que estos comen poco? Muchas veces los abuelos se enfadan con los nietos porque no saben lo que es pasar hambre. El motivo del enfado es porque no se acaban la comida del plato. El niño o niña no tiene más hambre porque está saciado. Sin embargo, la abuela aún continúa percibiendo el hambre y continúa diciendo: «Come más, niño, come más». La mente de la abuela, anclada en el dolor del pasado, no puede percibir limpiamente la realidad del presente. ¿Qué sucede con el trauma de la abuela? El trauma de hambruna muchas veces pasa a los nietos o bisnietos y nacen con dificultades alimenticias. Esto ocurrió en el caso de Julia, que tenía 8 años y empezó a comer mal. Veamos este caso. ¿Qué le ocurre a Julia? Cada vez come menos y le han diagnosticado anemia y déficit de vitaminas. Cuando le ponen el plato en la mesa, se revela a comer y se enfada si le insisten. Los padres no saben cómo hacer entender a su hija que es importante que coma. Sus abuelos están muy preocupados. ¿Cuál es el karma familiar? El karma familiar de esta niña proviene de su abuela María. María a los 8 años vivió una guerra. Tuvo que compartir el poco alimento que conseguía diariamente con sus hermanos menores.
Ella, al ser la más grande, comía menos para salvar a sus hermanos más pequeños. Sin embargo, el hermano más pequeño falleció por desnutrición. María se sintió responsable y culpable de la muerte de su hermano. Incluso pensó: si hubiera comido menos, mi hermano estaría vivo. Esta frase María la ha repetido varias veces en su vida. Este trauma no procesado de María pasó a su nieta. Ahora la nieta Julia tenía un déficit alimentario y poca hambre. Cuando comía experimentaba culpa, la culpa que su abuela sentía al creer que debido a comer más de la cuenta, su hermano falleció. En este caso había dos asuntos por resolver: un duelo no concluido con dignidad y una culpa grabada a través del alimento. ¿Cómo sanó esto Julia? Reconociendo ella y su mamá el dolor que pasó su abuela. Hicieron un trabajo de terapia para liberar la culpa de la abuela María. Honraron y perdonaron todo lo relacionado con ese suceso traumático. Veamos ahora otro caso, el concepto de prisa de John. John disfrutaba sin preocupaciones ni nervios, sabía disfrutar del presente, incluso practicaba meditación de atención plena. Sin embargo, cuando cumplió 35 años, algo se despertó dentro de él. Se le activaron las memorias kármicas de su padre y abuelo, justo a la misma edad. Muchas veces el karma se activa a ciertas edades. Parece que estamos libres gracias a muchos trabajos interiores, hasta que de repente, sin saber el origen, se despierta una incomodidad interior o nerviosismo respecto a algo. John, de estar tranquilo, al cumplir sus 35 años, se vio invadido por la necesidad de su padre de cumplir sus sueños. Cuando su padre tenía 35 años, perdió una gran oportunidad de trabajo que le generó una impotencia, ira, rabia y decepción con la vida. A partir de ahí su carácter cambió y parecía que la vida se le escapaba. John, al cumplir los 35 años, empezó a experimentar un nerviosismo que no era habitual en él. Sentía que se le escapaba la vida y tenía que hacer algo urgente. Empezó a caérsele el pelo de los nervios. John aún no sabía lo que le ocurría, aún no sabía que ese nerviosismo era un karma familiar heredado, era el impacto emocional no sanado de su padre. John estaba experimentando la frustración de sueños no cumplidos de su padre. Veamos cómo sufre esto John. John siempre se acelera con todo. Empieza un proyecto y el nerviosismo le hace que no pueda dejar de trabajar constantemente sobre ese proyecto. Es normal dedicar el máximo de tiempo a un nuevo proyecto, sobre todo al principio. Lo que no es normal, el nerviosismo de John. Esto le está pasando factura en la salud física. En varios meses parece que se ha envejecido años y ha empezado a acumular más peso de la cuenta debido al estrés acumulado. Estando en el lavabo peinándose, no se centra en sus pelos, se lava la cara y no se centra en la toalla y cae al suelo. Está descentrado con todo y centrado solo en su obsesión por llevar a cabo su proyecto. Él es tan rápido que el trabajo de una semana lo hace en 2 días. Su mente se inquieta y necesita hacer más y más. Empieza a tener problemas con su pareja. Debido al caos que desprende, sin embargo, él no es consciente. Al final decide ir a terapia para descubrir lo que le sucede. ¿Qué descubre John? El karma familiar heredado, la frustración de 2 generaciones que no habían realizado sus sueños y proyectos debido a problemas económicos que acabaron en disgustos dentro del matrimonio que repercutía también en los hijos. Sanación de John: liberar la frustración y las ansias de sus ancestros de sentirse realizados.
Liberar el patrón o frase inconsciente heredada que dice así: no quiero tener hijos porque si no, no podré alcanzar mis sueños. Aplicó una visualización y oración para liberar todo el dolor, culpa y decisiones tomadas desde la culpa de sus ancestros y progenitor. En otro capítulo podrás encontrar diferentes oraciones y visualizaciones. Veamos ahora un caso de 3 generaciones de infarto. Esta es la historia de Pedro. Acaba de sufrir un infarto y está en la UCI. Su mujer e hijos están en la sala de espera, esperando un milagro. Han pasado 2 días y después de una operación a corazón abierto, Pedro tiene una nueva oportunidad. Los médicos han hecho un buen trabajo. Tanto el padre como el abuelo de Pedro han fallecido por infarto aproximadamente a los 50 años. Detrás de esta historia hay un karma familiar que muestra amargura en el corazón, creencias inconscientes que se reflejan en frases como estas: no soy lo suficientemente bueno para mis hijos, soy culpable de que mi mujer no se sienta satisfecha conmigo al ser mal padre, mi mujer ama más a nuestros hijos que a mí. Aparte de estas creencias, los hombres en cada generación no sabían afrontar las cosas o se enfadaban o huían con actitudes de ausencia emocional. El karma familiar se originó debido a un suceso de violencia doméstica del abuelo. El abuelo de Pedro le pegó un par de veces a su hijo Gonzalo, el padre de Pedro. El abuelo discutía con su mujer y la mujer no se callaba y lo culpaba por todo. El abuelo se sentía culpable por ser mal padre y acabó ahogando sus penas en el alcohol, hasta que un día su corazón no pudo más y se paró. Lo que no sabía el abuelo es que sus penas no se ahogaban en el alcohol, sino que se estaban almacenando en su corazón. Este es el legado y karma familiar que dejó a su hijo Gonzalo. Gonzalo era un hombre que nunca discutía con su mujer, pero era ausente emocionalmente y muy crítico con su hijo Pedro. Un día hubo una escena familiar en que Pedro tomó decisiones en las que su padre no estaba de acuerdo, pero Pedro era joven y quería vivir. Gonzalo, ante esta situación, se le despertó el karma familiar con frases inconscientes de soy mal padre o no soy una buena inspiración para mi hijo. Al cabo de una semana le dio un infarto. El karma familiar le tuvo atado al miedo y críticas severas que hacía ya a su padre. Ahora a Pedro le ha ocurrido algo parecido. Tiene hijos y siente que no es buen padre, pero esta vez Pedro ha sobrevivido al infarto y ha podido encarar con una terapeuta las creencias inconscientes familiares que hacen que se proyecte este patrón en la familia. Sanar la historia kármica familiar, aparte de reconocer y liberar patrones de nuestros ancestros, también se trata de observar aquellos juicios críticos que hacemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, y aquellos juicios críticos que han hecho nuestros progenitores hacia nosotros. También es un análisis de aquellas percepciones erradas y sus tipos de creencias establecidas, sin dejar de indagar las expectativas que tenemos hacia nosotros mismos, o puestas en otro familiar o incluso hijo. Si eres papá o mamá, tendrás que indagar las expectativas que pusiste hacia tus hijos, incluso indagar la falta total de motivación o entusiasmo hacia el porvenir de ellos. Veamos ahora un ejercicio de indagación que consiste en un trabajo de reflexión. Puedes empezar aquí con estas preguntas. 1. ¿Qué expectativas han cargado sobre mí mis familiares? ¿Qué tipo de expectativas tengo hacia mí mismo? ¿Qué tipo de expectativas tengo hacia mis hijos? Cuando hablamos de expectativa nos referimos a aquello que esperamos sobre alguien o algo. 2. ¿Qué juicios albergas sobre ti misma o mismo? Por ejemplo,
Soy mal padre porque no tengo tiempo de complacer a mis seres queridos. Soy mala madre porque no puedo tener la casa al 100% ordenada. 3. ¿Qué creencias albergas sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el amor y sobre los hijos? Por ejemplo, no puedo confiar en nadie, siempre tengo que aguantar las tonterías de otros. La vida es un lugar de sufrimiento. 4. ¿Qué creencias tienen mis padres o mis abuelos sobre la vida, el trabajo, el amor y los hijos? ¿Qué relación hay entre sus creencias y mis miedos más profundos o inconscientes? 5. Busque asociaciones en sus creencias. Detrás de una creencia hay humillación y abandono, como el caso mencionado anteriormente de Laura. ¿Qué asociación de impactos emocionales se han convertido en esa frase que tanto dices o en esa creencia tan firme que tienes sobre ti mismo?